Encontré una iglesia que muestra tu futuro. Algo aterrador está a punto de suceder. Algunas leyendas urbanas tienen una forma de introducirse en las comunidades como un acento brillante. Cuando yo era bastante más joven, nuestro cuento local favorito era la historia del ángel de Grapevine. Un ángel de hormigón, desmoronado y desgastado, vigilaba en el cementerio de Grapevine la tumba de alguien cuyo nombre se había borrado hacía tiempo de la lápida porosa. Los antiguos habitantes del pueblo decían que si besabas a tu verdadero amor delante de la figura de piedra bajo la luz de la luna llena, las alas revolotearían. Mi generación no estaba satisfecha con un cuento popular entrañable. Parece que hoy en día la mayoría no lo está. No, en algún momento se transformó en una historia sombría de terror y venganza, para cualquiera lo suficientemente tonto como para cruzarse en el camino del ángel después del anochecer. Atrás quedaron los dulces pensamientos de encontrar el amor eterno y un ángel de la venganza llegó en su lugar. La angustia adolescente estuvo presente en todas las generaciones, aunque creo que se vuelve un poco más oscura cada década aproximadamente. Dos manos de piedra que alguna vez se habían extendido hacia el cielo se habían desprendido hace mucho tiempo. El tiempo y la erosión se las llevaron, si le preguntas al cuidador del cementerio. Un borracho furioso las disparó en un ataque de ira, si le preguntas a cualquier miembro de mi clase de graduación. Lo encontraron calle abajo, dijeron, sin ojos y con una mano de piedra metida en la garganta. Por supuesto, ambas historias son una absoluta tontería. ¿Cómo lo sé? Por las pruebas. Siempre confío en las pruebas. La primera versión del cuento es dulce, no me malinterpretes. ¿A quién no le encantaría pensar que puede besar a su chica a la sombra de una lápida y descubrir si es la indicada para usted? Admito que lo intenté. Rosellis y yo estábamos de pie bajo la luz de la luna debajo de ese ángel, el verano antes de nuestro último año de secundaria. Esas alas de piedra se mantuvieron firmes mientras nos besábamos en la oscuridad. Nos casamos de todos modos y pasamos muchos años felices juntos, hasta que un aneurisma cerebral se la llevó demasiado pronto. La segunda versión es igualmente falsa, y las pruebas también lo respaldan. No existe ningún registro de que se haya encontrado a un hombre en Sandcut Road sin ojos y con una mano de piedra en el esófago. Supongo que algunos de ustedes piensan que existe esa remota posibilidad de que haya sucedido. Si son de la zona, es casi seguro que piensan que estoy equivocado. Lo entiendo, pero las pruebas están una vez más de mi lado. Verá, me uní al departamento de policía de Madison unos años después de terminar la escuela secundaria. El turno de noche en una ciudad de menos de 20,000 habitantes no era precisamente emocionante. Claro, había un par de arrestos por intoxicación pública o algún que otro robo, pero pasábamos muchas noches en la estación escuchando el escáner y recibiendo alguna que otra llamada. Durante mi primer año en el trabajo, escaneé informes antiguos de 1960 a 1990 en busca de un solo archivo que corroborara el asesinato de Grapevine Angel. ¿Adivina qué? No hay absolutamente nada que encontrar. Sigue las pruebas. Normalmente no te decepcionarán. Las leyendas urbanas, como dije, tienen una manera de tejerse en una comunidad. El ángel de Grapevine perduró por generaciones y, según tengo entendido, las historias siguen vigentes hoy en día. Perseguí a un buen número de estudiantes de secundaria de ese cementerio en plena noche, hasta que pasé a ocupar un puesto como detective de homicidios. Los policías de ronda todavía se reían en la sala de descanso cuando alguien mencionaba haber atrapado a un grupo de niños allí. No estoy aquí para hablar del ángel, sin embargo. Lo siento si te sientes engañado. Mis pensamientos se desvían más a menudo de lo que no en estos días. La vejez y el alcohol barato te arrastran en direcciones extrañas. La jubilación ha sido un infierno para mi salud mental y la automedicación es todo lo que me queda. No, quiero hablarles de la iglesia Old Salem y sus vitrales. De Amber Bates también. Intentaré darle sentido a todo esto, pero hay un problema. Evidencia. Esa palabra ha definido gran parte de mi vida. Me tambaleo sin ella y hay tan poco aquí que me ha vuelto loca. A veces, las leyendas urbanas se infiltran en una comunidad como el cáncer, penetra en lugares invisibles y ahoga la vida de todo lo que toca.
Sus raíces gruesas crecen y se extienden antes de que puedas hacer algo para detenerlas. A veces estas leyendas no son leyendas en absoluto. Todo el mundo en el departamento de policía de Madison sabía de las desapariciones en el municipio no incorporado de Crenshaw. Era un tema de conversación constante en el dispensador de agua o durante una tercera ronda en Duke's Saloon. Con una población de poco menos de 1,000 habitantes, Crenshaw no era mucho más que un punto en el mapa, pero atraía la atención de las fuerzas del orden de una manera que un lugar tan pequeño nunca debería. Allí desaparecían personas con frecuencia, al menos 45 entre 1966 y 2022, de edades comprendidas entre los 14 y los 19 años, principalmente adolescentes de Madison y otras comunidades aledañas. La mayoría, si no todos, estaban relacionados con la destartalada All Salem Bible Church en Parkway número 3 Road. Era poco más que un esqueleto con un techo inclinado cuando me gradué hace muchos años, y el tiempo no había sido más benévolo con ella desde entonces. La antigua iglesia de Salem era una casa de fiestas para adolescentes. Se había creado un fideicomiso para que se hiciera cargo de ella, pero en algún momento el interés disminuyó y se arruinó. Se habían instalado puertas y vallas décadas antes para mantener alejados a los intrusos, pero la misma falta de cuidado que el edificio provocó su ruina. Como joven policía de barrio, me sentí aliviado de que no estuviera en nuestra jurisdicción. Como éramos policías de la gran ciudad de Madison, ninguna de estas desapariciones llegó a nuestras mesas. Los agentes de la policía estatal y la oficina del sheriff del condado se encargaban de las investigaciones en las zonas rurales. Aunque Crenshaw estaba a solo 15 minutos de los límites de nuestra ciudad, nos hicieron saber que nuestra ayuda no sería necesaria. Diablos, incluso cuando alguien de nuestro pequeño y soñoliento pueblo desapareció allí, los policías se negaron a compartir información del caso. Lo poco que sabíamos provenía del mal escrito periódico local o de los labios desencajados por el alcohol de un policía que se detenía en Dukes para unas cuantas rondas antes de volver a casa. Sé que puedo hacer que la patrulla estatal parezca un grupo de imbéciles, pero así era en aquel entonces. Territorial. Los casos son para un detective lo que un hueso es para un perro. Es tuyo y no lo entregas fácilmente o sin luchar. Resulta que la curiosidad realmente mata al gato. A mediados de los 90, la ciudad de Madison se anexionó la parte no incorporada de Crenshaw, lo que provocó un aumento ridículo de la población de 1,000 personas y expandió nuestro territorio un poco más hacia las áreas rurales. Si bien al principio no le di mucha importancia, eso cambió rápidamente cuando Ginny, nuestra archivadora, trajo una carretilla con cajas de cartón desgastadas hasta mi escritorio y las dejó caer con un ruido sordo. ¿Qué es todo esto?, pregunté arqueando cómicamente una ceja en su dirección. ¿Te estás quedando sin espacio en el almacén? Son casos de la policía estatal y de la oficina del sheriff, respondió con una sonrisa cansada. Han estado llegando todo el día, y los voy dejando a medida que llegan. No te preocupes, Henry. Solo uno de ellos es tuyo. Mis ojos se dirigieron hacia la caja que ella había dejado en la esquina de mi escritorio. En las 3 décadas anteriores, solo había ocurrido un homicidio en Crenshaw, y parecía improbable que hubiera más de 2 o 3 carpetas con material para ese caso. Un granjero borracho, llamado Harold McCoy, había disparado a un jornalero por intentar enseñarle a su hija sobre los pájaros y las abejas. El caso era tan antiguo que McCoy ya había sido puesto en libertad condicional y estaba en su tumba. Una caja entera parecía demasiado solo para eso. Ginny, murmuré, no pueden ser todos casos de homicidio. Aquí hay más kilos de papel que habitantes de Crenshaw. Solo hago lo que me dicen, detective Wellborn, respondió, lanzándome un saludo juguetón. Muchos casos de personas desaparecidas se transfirieron, y el jefe dijo que los dividimos entre los detectives. Casos sin resolver. Trabajo de fin de semana, así lo llamó. Tenía que seguir protestando, pero antes de que pudiera hacerlo, un joven gritó llamando a Ginny desde la sala de archivos. Supongo que había otro montón de archivos. No aparecieron más en mi escritorio ese día, y eso fue un pequeño alivio.
Mi carga de trabajo no era exactamente excesiva, pero tenía que testificar en el tribunal 3 veces durante el mes siguiente y había pasado la mayor parte de esos días preparando mi testimonio. Abrí la caja y hojeé brevemente algunos de los archivos. Los papeles que había dentro estaban casi tan amarillentos como las carpetas que los contenían. Un olor a naftalina y aire viciado parecía emanar de ellos. Era como abrir un granero sin uso en pleno verano. Era abrumador. El aroma a añejo me revolvió el estómago. El reloj de mi escritorio me indicó que ya casi era la hora de terminar la jornada. Aunque la mayoría de las personas viven para el final de la jornada laboral, no fue lo más destacado para mí. La casa era un lugar solitario. Solo una caja vacía en la que me senté hasta que me fui a dormir. No había nada allí, excepto yo y mis ensoñaciones sobre cómo debería haber sido la vida. Rose había muerto hacía menos de un año y yo debería haber estado en casa cuando sucedió. Tal vez podría haber ayudado. Probablemente no, pero a esos pensamientos intrusivos les gusta quedarse a tomar una copa cuando aparecen. La encontré en el suelo de la cocina después de trabajar 2 horas seguidas. Tenía los ojos abiertos y una expresión de confusión en el rostro. Tal vez sintió el aneurisma antes de que se rompiera. Tal vez estaba tratando de averiguar qué especia estaba buscando en el armario abierto antes de caerse. La abracé y lloré durante Dios sabe cuánto tiempo. Tenía frío y yo solo quería calentarla. Mi pulgar jugueteaba con la etiqueta de una de las carpetas. No había nada ante mí excepto una noche interminable de televisión basura, una comida de microondas y una conversación con una mujer que ya no podía responderme. Decidí echar un vistazo a uno de los casos de personas desaparecidas antes de que el jefe me lo pidiera. Me metí la caja bajo el brazo y me dirigí al coche. Con un vaso de whisky en la mano, leí las 30 páginas aproximadamente del primer expediente enmohecido. Trevor Bates era el hijo de 16 años de Homer y Amelia Bates. Su padre trabajaba como albañil y su madre era ama de casa. El joven había desaparecido en el verano de 1968. Sus amigos informaron que lo habían visto por última vez en una pequeña reunión en la iglesia Old Salem. Durante la noche de su desaparición, entre 5 y 8 adolescentes se congregaron en la iglesia Old Salem para beber cerveza alrededor de una hoguera. En el expediente se señaló que, si bien los adolescentes solían celebrar fiestas allí debido a la lejanía del lugar, siempre se celebraban al aire libre. El edificio de la iglesia parecía inseguro incluso para los jóvenes que utilizaban la propiedad. Según al menos 3 de los testigos, Trevor fumó marihuana por primera vez esa noche. Nadie lo describió como alguien fuera de control, pero él dijo, verbalmente, que quería explorar el interior de la iglesia. Los demás intentaron disuadirlo de entrar en el peligroso edificio, pero él insistió en que tenía que entrar. Una joven no identificada dijo a los investigadores que Trevor le había contado que alguien de la escuela le había dicho que si entraba a la iglesia bajo la luz de la luna llena, las vidrieras de la capilla le mostrarían 5 escenas de su pasado y una de su futuro. Ella le mostró que todas las ventanas estaban rotas, pero Trevor insistió en que tenía que entrar. Mientras el resto del grupo estaba sentado junto a una fogata bebiendo cerveza, Trevor se escabulló y entró en la iglesia. Temerosos de que la estructura fuera inestable, los otros adolescentes lo llamaron desde afuera, pero no recibieron respuesta. 2 de los jóvenes sacaron linternas de sus vehículos y las iluminaron con las luces de las ventanas rotas, pero no vieron señales de su amigo. El señor y la señora Bates denunciaron su desaparición a la mañana siguiente en la oficina del sheriff del condado. Una fuente no identificada había hecho una llamada esa mañana y había proporcionado los nombres de otras personas que estaban presentes. Fueron interrogados y liberados con sus padres, sin haber proporcionado ninguna información útil sobre el paradero de Trevor. Su camioneta fue descubierta estacionada detrás de una línea de árboles en la propiedad de Old Salem Church. Una inspección del edificio no produjo ninguna evidencia adicional. En la parte inferior de la última página estaban garabateadas 4 palabras extrañas. Las ventanas están todas intactas. Fue un comentario extraño, ya que contradecía la declaración anterior,
cuando la joven informó que le había mostrado a Trevor las ventanas rotas. Hice un esfuerzo mental para seguir adelante cuando no encontré un punto de apoyo sólido. Aún así, me molestaba la mente como la comida atrapada entre los dientes. Nadie volvió a ver ni hablar con Trevor. El caso no tenía nada de particular. Eran los años 60, la época del amor libre, la droga barata y la juventud sin rumbo. En aquella época no era extraño que un chico de campo aburrido se subiera a una vieja furgoneta Volkswagen con un grupo de perfectos desconocidos y fuera a buscar la iluminación a la costa. Resultaba difícil creer que un grupo de adolescentes borrachos y drogados dijeran que había desaparecido en una vieja iglesia. Pero el chico seguía desaparecido. Él y otros 20 más. No había contacto, no había pruebas, no había cadáveres. Simplemente se había desvanecido como humo en la brisa. Aunque solo tenía intención de leer el primer expediente, me encontré sentado a la mesa de la cocina mientras el sol se arrastraba por el horizonte. Había revisado todos los casos esa noche y hasta la mañana siguiente. A veces, un niño desaparecía en una fiesta. Otras veces, alguien desaparecía al azar. Días después, un amigo le decía a los padres del niño desaparecido o a un policía que se dirigían a Old Salem Church para ver su futuro. De vez en cuando se mencionaba que había aumentado la actividad de patrullaje en la zona. Los agentes y los policías hacían controles periódicos del lugar, pero era difícil mantenerlo cubierto. La financiación de la zona era escasa y apenas había suficiente cobertura para las zonas rurales en aquellos días. Incluso en las ocasiones en que un policía se topaba con una fiesta en la vieja iglesia, los niños se dispersaban antes de que un vehículo pudiera llegar al camino de grava lleno de baches. Después de una desaparición, las patrullas aumentan, pero tenemos una memoria débil. Cuando una madre llorosa desaparece de las noticias, las patrullas tienden a redirigirse a zonas más pobladas. Es casi como si nunca aprendiéramos una maldita lección. Cada desaparición me llevaba de vuelta a esas malditas vidrieras. Me reí entre dientes las 2 o 3 primeras veces. Me recordó al ángel de Grapevine de mi juventud. Estos niños acudían en masa a la iglesia por la misma razón por la que yo había llevado a Rose al cementerio para ese beso de hace mucho tiempo. Una posible visión del futuro. Por ridícula que me pareciera la leyenda urbana, había leído casos tras casos de adolescentes que desaparecían del mismo lugar a lo largo de décadas. Padres y hermanos afligidos llamaban ocasionalmente a nuestro departamento después de que anexamos el municipio. Algunas de las personas habían estado desaparecidas durante 2 décadas, pero se podía oír el profundo dolor en sus voces. Leí todos esos expedientes de cabo a rabo, al menos una docena de veces a altas horas de la noche. Tomé notas sobre las similitudes. Elaboré un perfil de un asesino en serie cuya existencia dudaba siquiera. La frustración de los policías borrachos en Dukes tenía sentido. No había ninguna maldita prueba en esos expedientes. Tenía pensado ir a trabajar al día siguiente, pero sabía que nunca podría concentrarme en mi trabajo. Con mi mejor imitación de una voz con un tinte gripal, llamé a la centralita para informarles que no iría. En lugar de eso, me puse al volante de mi camioneta y conduje hacia Crenshaw. Parkway número 3. Road era una carretera solo en virtud de su nombre. En realidad, no era más que un camino de grava lleno de baches y con costras de pasto alto. Mi vieja camioneta traqueteaba con rudeza en las bajadas y en las subidas repentinas. El desgastado campanario de Old Salem Church se balanceaba sobre la línea de árboles frente a mí, como el cuello torcido de un buitre esperando a que muera su próxima presa. Un escalofrío me recorrió la espalda, mientras el miedo se apoderaba de mi cuerpo. Sabía que debería haber dado la vuelta con el camión, pero mi pie se aflojó y siguió impulsándome hacia adelante. Mientras rodeaba la hilera de árboles que me impedían verla, vi la iglesia completa. Encaramada en una colina baja, el edificio de madera grisácea parecía a punto de derrumbarse en cualquier momento. Brillantes fragmentos de vidrio de colores bordeaban el marco de la ventana y parecían un arco iris de incisivos. Así había parecido durante décadas. En su día fue un lugar de culto y se convirtió en un albergue para jóvenes borrachos.
Sentada justo al pie de la colina, sobre el capó de un destartalado Ford Taurus azul, estaba sentada una mujer joven. Estacioné la camioneta a unos metros de la visitante inesperada. Salté y caminé hacia ella. «¿Cómo está hoy, señora?», pregunté con la voz más amable que pude. No se me había ocurrido encontrar a alguien allí en pleno mediodía, y su presencia me hacía sentir incómoda. Tenía el pelo largo y castaño que enmarcaba un rostro pícaro y bonito. El humo flotaba a su alrededor con la brisa perezosa de la tarde. Se parecía un poco a Rose, y eso me hizo doler el corazón. «¿Eres policía?», preguntó y me quedé helado. «Perdóneme». Se bajó del capó de su coche y caminó en mi dirección. Nos miramos a los ojos y la intensidad de su mirada casi me hizo apartar la mirada. Sentí que estaba mirando dentro de mi alma, casi como si supiera algo sobre mí que yo no sabía. «Te pregunté si eras el policía», respondió ella en un tono suave pero serio. «No pensé que aparecerías». «¿Por qué esperabas encontrarte conmigo aquí?», pregunté. «No te conozco». «Yo tampoco te conozco», dijo con una sonrisa burlona. «Pero aquí estamos. Soy el detective Henry Wellborn del Departamento de Policía de Madison», dije, sacando mi placa del bolsillo trasero. Ella la miró con la intensidad de un asesino entrenado. «¿Cómo te llamas?». «Cielo de Italia», respondió ella vacilante. «Eso suena improbable», dije. La joven se encogió de hombros y miró hacia el suelo. «¿Te importaría mostrarme alguna identificación?». «No tengo por qué mostrarte mi identificación», espetó. «No he hecho nada ilegal». «Nadie ha dicho que lo hagas», respondí. «Solo quiero saber con quién estoy hablando». Metió la mano en el bolsillo trasero y me tendió una tarjeta plastificada. La tomé con cuidado de su mano y la miré. Amber Bates llenó la línea con su nombre junto a una foto de ella con la misma sonrisa cautivadora. «Mira», dijo. No mentí. Mis padres me pusieron Italia cuando nací, pero lo cambiaron unos meses después. Pero me gusta. Es único y evita que la gente me pregunte por mi tío. «¿Quién es tú?», comencé, pero las palabras se quedaron sin palabras antes de que pudiera terminar la oración. Su tío era Trevor Bates. Durante horas, Amber y yo nos sentamos en la parte trasera de mi camioneta fumando sus cigarrillos y haciendo todo lo posible por no mirar la iglesia en ruinas que se encontraba frente a nosotros. Cuando le pregunté por qué estaba allí, solo repitió que se suponía que debía encontrarse conmigo. Le pedí que me explicara más, pero dijo que no tendría sentido. Hice todo lo posible por dejarlo pasar, pero la vaguedad se apoderó de mi mente. Era hija del hermano menor de Trevor Bates. Desde que tenía memoria, su familia solo hablaba de él en voz baja. Cada vez que veía fotos de él y pedía a sus padres que les contaran más sobre él, cambiaban de tema. La desaparición de un familiar siempre era un tema delicado, pero Trevor Bates había sido el primero de muchas desapariciones de ese maldito lugar y la familia lo llevaba colgado del cuello como un albatros. Las historias sobre su tío desaparecido la siguieron durante todos sus años escolares. Los niños se burlaban de ella y los profesores parecían interactuar con ella lo menos posible. La niña creció como una paria, según las supersticiones de un pueblo pequeño. Asentí y fumé mientras me contaba sobre esos años problemáticos. «Conocí a un chico simpático en el instituto», dijo con una sonrisa. «Michael Baxter. Teníamos solo 17 años, pero pensé que podríamos casarnos, ¿sabes? Su nombre me impactó en la cabeza como un rayo». Michael Baxter había desaparecido hacía 7 años en Old Salem. Unos cuantos estudiantes de último año de secundaria acamparon a unos 15 metros de donde estábamos sentados en la puerta trasera de mi camioneta. Cuando los chicos se despertaron a la mañana siguiente, Michael ya no estaba, y las puertas de la vieja iglesia estaban empujadas hacia adentro. En su expediente se indicaba que no se sospechaba de ningún delito. «Conocí a mi esposa cuando tenía 17 años», dije con un nudo en la garganta. «El dolor nunca desaparece del todo cuando pierdes a alguien». Amber me miró confundida. Me di cuenta de que se preguntaba cómo sabía lo de Michael, así que toqué mi placa que estaba entre nosotros para indicarle en silencio de dónde había sacado la información.
Me sonrió con tristeza y asintió antes de encender otro cigarrillo. «Tengo que irme», dijo mientras sus zapatos hacían contacto con la tierra compacta. «Fue un placer conocerte». «Amber, Italia», la llamé mientras ella caminaba de regreso a su auto. «¿Cómo sabías que me encontrarías aquí?» Ella se sentó en su coche y encendió el motor. «Entré después de que Michael desapareciera», dijo, señalando hacia la iglesia a través de la puerta abierta de su auto. «Lo vi en la vidriera». «¿Qué viste?», dije con voz ronca. El pulso se me aceleró y pude sentir la sangre caliente y los latidos del corazón en los oídos. «No entres, Henry», le gritó. «Creo que eso es lo que la última ventana quería que te dijera». «¿Qué viste?», le grité, pero ya era demasiado tarde. Amber cerró la puerta de su coche y pisó el acelerador a fondo por el camino irregular. Vi cómo las columnas de polvo flotaban en el aire y sus luces traseras rompían la oscuridad de la noche. Más tarde me enteré de que, como tantos otros, nadie volvió a hablar con Amber. Su Ford Taurus azul fue descubierto a 30 kilómetros de la ciudad, al costado de la autopista Pennyrile. Nunca vi el informe, pero siempre me pregunté qué decía. Probablemente no se sospecha nada ilícito. Amber había dejado el resto de su paquete de cigarrillos en el portón trasero y yo estaba sentado en la oscuridad, fumándolos todos y contemplando el edificio de la iglesia Old Salem. Los faros del coche iluminaban la estructura destartalada desde la avenida cercana, lo que daba la ilusión de que había cosas oscuras moviéndose entre las tablas de madera de la pared. Sabía que debía subirme al coche y volver a casa, pero quería entrar y ver el lugar con mis propios ojos. Quería pruebas. Abrí la oxidada caja de herramientas que estaba en el cajón de mi camioneta, agarré una linterna y una palanca. Encendí la luz y apunté hacia la iglesia, con la bilis revolviéndome las entrañas. Cuando empecé a caminar hacia la puerta, me sentí como un niño asustado por la oscuridad. No había ninguna razón sensata para sentirme tan asustado. Empujé la puerta esperando encontrar alguna resistencia por parte del deformado marco, pero para mi sorpresa, se abrió con suavidad. Filas de bancos astillados llenaban el interior del santuario, bañados por la luz de la luna que se filtraba a través del mosaico de agujeros del techo. Un viejo perchero, cubierto con una tela hecha jirones, se apoyaba descuidadamente contra el púlpito y parecía un ministro de otro mundo. Enmarcando ambos lados del santuario, había vidrieras ornamentadas que parecían brillar en la oscuridad del interior. La linterna y la palanca se me cayeron de la mano mientras avanzaba arrastrando los pies en trance. Eran cautivadoras. A la izquierda, cerca de la puerta, había una escena de un niño y un perro jugando frente al arroyo. Era Gilligan, mi primera mascota. Jugábamos juntos todos los días después de la escuela hasta que lo atropelló un coche. Junto a ella había una imagen mía durante un partido de béisbol de la escuela secundaria. El número 3 estaba estampado en la parte posterior de mi camiseta, y un bate colgaba de mi mano derecha mientras observaba cómo la pelota se elevaba por el aire. Fue el único jonrón que conecté en mi vida, y el entrenador me gritó que corriera hacia el plato. En la tercera foto aparecía Rose y yo bajo un ángel de cemento, besándonos a la luz de la luna. Se me llenaron los ojos de lágrimas al ver la imagen de cristal de mi esposa, tan joven y hermosa en mis brazos. La felicidad y la tristeza se arremolinaban en mis venas. Dirigí la mirada hacia la otra pared y la ventana más alejada me mostró una imagen de mí mismo en la ceremonia de graduación de la Academia de Policía. Era joven, delgado, y estaba muy orgulloso ese día. Todavía no era consciente de que ese trabajo me alejaría de la mujer que amaba. En el centro, 2 personas estaban sentadas en el portón trasero de una vieja camioneta fumando cigarrillos. Era la imagen perfecta de esa misma tarde, mientras yo estaba hablando con Amber. El cristal blanco de su sonrisa brillaba en mis ojos. No me había dado cuenta de su sonrisa mientras hablábamos, pero debía haberlo hecho. Algún recuerdo feliz en su océano de tristeza la había conquistado por un instante. Mis ojos se posaron en el suelo por un momento mientras el zumbido del tinnitus llenaba mis oídos. La siguiente ventana sería la que me mostraría el futuro. Tenía la esperanza de que, al igual que Amber, se me permitiera abandonar ese lugar miserable, a diferencia de tantos otros. Sin embargo,
En verdad temía que la ventana me mostrara lo que les había pasado a tantos otros antes. Con un suspiro de horror y resignación, miré hacia la sexta ventana. Había un anciano, con una mata de pelo blanco peinado hacia un lado, sentado en uno de los bancos de la iglesia. Rojos, amarillos y naranjas brillantes se unían para crear una pared de llamas detrás de él. Unas figuras oscuras permanecían de pie en medio de las llamas, mirando al hombre desamparado. Mirándome desde arriba, me di la vuelta y corrí hacia la puerta, donde salía al aire fresco de la tarde y a la relajante luz de la luna. El corazón me latía con fuerza, mientras mis pies golpeaban el suelo en dirección a mi camioneta. Busqué las llaves en mi bolsillo, me subí al asiento y me preparé para alejarme lo más posible de ese lugar oscuro. Entonces, me di cuenta de que mi pelo había sido blanco en la última ventana. Me había mostrado ya en la vejez. La sal y la pimienta bailaban sobre mi melena, que antes era oscura, pero estaba lejos de ser blanca. La última ventana no representaba ese día, pero sentí en lo más profundo de mi alma que la horrible imagen algún día se haría realidad. Aturdido, salí de la camioneta y me dirigí hacia la parte trasera. Había una lata de gasolina roja y abollada cerca de la caja de herramientas y la tiré por el borde. Quería que la locura terminara en ese momento. Si la iglesia Old Salem se quemaba esa noche, no habría ninguna versión de mí mismo con el pelo blanco para quemar allí en el futuro. Tampoco habría más niños desaparecidos. Con mucho gusto pagaría cualquier precio que me ofrecieran. El gas se filtró rápidamente en la madera seca de las paredes de la iglesia. Vacié todo el bote y lo arrojé dentro. El fuerte ruido metálico que se escuchó cuando el metal chocó contra el piso de madera combado me hizo estremecer. Sin pensarlo dos veces, saqué el encendedor abandonado de ámbar de mi bolsillo y encendí el pedernal junto a la madera. Las llamas estallaron rápidamente y caminé de regreso hacia el camión y me alejé. Rojos, naranjas y amarillos lamían el cielo nocturno en mi espejo retrovisor. Me reí y luego rompí a llorar. Se acabó, me dije. No más desapariciones. No hay futuro en las llamas. Ojalá hubiera tenido razón. Pasé el resto de la noche bebiendo whisky junto al escáner de la policía en mi garaje. La charla fue mínima durante esa noche. Mi ansiedad aumentaba con cada minuto que pasaba mientras esperaba que alguien informara del incendio en Parkway número 3 Road. Era casi medianoche cuando llegué a casa y a las 3 de la mañana todavía no había oído ni pío. Una parte de mí se sintió aliviada al pensar que, de alguna manera, nadie en la zona había visto las llamas. Tal vez ardieron tan rápido que nadie lo vio ni siquiera para llamar. Incluso si se hubiera informado, el incendio habría durado tanto que no habría quedado nada de la estructura que salvar. Otra parte se preocupaba porque las llamas se habían apagado. Sabía que era imposible, pero aún así me preocupaba. El sueño me costó mucho a primera hora de la mañana. En cuanto me desperté, subí el volumen del escáner, pero todavía no había noticias de un incendio en Crenshaw. Sentí un peso en el estómago y una nueva sensación de terror se apoderó de mi cuerpo. Me subí a la camioneta y conduje lo más rápido que pude hasta Parkway número 3 Road y bajé por la sinuosa calle. No había camiones de bomberos ni vehículos de emergencia. No había humo. Solo la hilera de árboles que bloqueaba la vista donde se habría alzado la iglesia. Por encima de los árboles, como un buitre que volaba sobre sus talones, vi el campanario de la antigua iglesia de Salem, intacto y esperando nueva carroña. Quienquiera que encuentre estas páginas, solo quiero que entienda lo que me ha pasado. Quemé la iglesia Old Salem por primera vez en 1995. Al día siguiente seguía en el mismo sitio como si nada hubiera pasado. Me sentí loco, pero acepté que ese lugar odioso tiene una terrible influencia allí. Algo allí anhela las vidas que arrebata. Lo volví a quemar 5 veces más a lo largo de los años, pero no importa cuánto gas eche o incluso si me quedo allí parado, viendo cómo ese armazón infernal se desmorona durante el incendio, volverá a estar en pie al día siguiente. Parece indomable.
un bastión de desesperación y desesperanza. Hace tiempo que mi pelo se volvió blanco y estoy cansada. Los niños siguen desapareciendo en la zona, y cada vez que eso sucede me hundo un poco más en la locura. Nadie me escucha cuando les ruego que derriben el lugar. Dicen que los costes del condado son demasiado altos. Poner una valla o sellar la carretera está fuera del presupuesto. Quizás Old Salem me dio la respuesta. Quizás solo me quiere a mí. He visto el lugar arder 5 veces desde el camino de grava y una vez desde el espejo retrovisor de mi vieja camioneta. Nunca funciona. Lo he estado haciendo todo mal. La sexta ventana me mostraba sentado dentro, envuelto en llamas. Así que le daré a ese vil edificio lo que quiere. Hay 6 bidones de gasolina en el camión y pienso rociar todo el lugar. Me sentaré dentro y esperaré a que esas figuras oscuras me vean arder. Tal vez ese sea el final de todo esto, si me voy mañana y la iglesia Old Salem sigue en pie. Que Dios los ayude a todos. Hice lo que pude.